Hola amigas, muy buenos días. Pues estamos aquí otro jueves más en la recta final de esta gran caminata que hemos llevado a través de la escritura para conocer a nuestro Padre Celestial. Bienvenidas esta mañana. Pues bueno, está el día muy soleado. La semana pasada recuerdan que hubo una tormenta maravillosa, hasta oscurecido el cielo, ¿no? Pero bueno, hoy veremos el atributo en cuanto a Dios, que Dios es misericordioso y que Dios es gracia. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de que Dios es bueno y Dios es justo. Y bueno, yo espero que una idea importante que te hayas llevado de la semana pasada al decir que Dios es bueno, al ver la bondad de Dios, es que esta nos dice que Dios tiene esa inclinación natural para que nosotros experimentemos felicidad y gozo. Y comentábamos que pues esto lo vemos a través de la creación, en la gran variedad de placeres que nos da a través de ella, ¿no? Placeres validados por Él, que son agradables a Él. Y veíamos que incluso hasta la rica variedad de comida que hay, la hermosa variedad de paisajes, todo esto nos debe de hablar de la bondad de Dios, de esa inclinación natural que Él tiene para que su criatura, su creación, disfrute. Y bueno, yo espero que cada que tengas un buen momento, cada que incluso que bebas un vaso de agua frío cuando estás sediento y eso produzca placer, recuerdes que esto refleja la bondad de Dios. Entre muchas otras cosas que vimos acerca de la bondad de Dios, también vimos la semana pasada que Dios es justo y veíamos que esto se refería a que Él es recto, que es moralmente recto, que es equitativo y que el justo hace justicia, que era actuar de acuerdo a la verdad, en rectitud moral, en equidad y dar retribución de acuerdo a la verdad, ya fuera una retribución de premio o en un momento dado punitiva. Y esta mañana vamos a ver acerca de la misericordia y la gracia, que Dios es misericordia y Dios es gracia. Pero quisiera empezar orando con un versículo de Jeremías 9, 23 y 24, y se los voy a leer. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Y pues bueno, si quieren acompañarme, vamos a inclinar nuestros rostros y a ponernos este tiempo en las manos de el Maestro, de nuestro Dios. Señor, pues damos muchas gracias por esta mañana y pues danos esta manera de pensar, Señor, que no nos alabemos en lo que tú has creado, Señor, sino en lo que tú eres, el conocerte, el entenderte hasta donde tú nos lo permites, Señor. Gracias porque en tu escritura, en lo creado y a través de tu espíritu, tú nos das la revelación necesaria, Señor, para poder ver con toda claridad que tú eres Dios y que fuera de ti no hay ningún otro, Señor. Danos un corazón esta mañana para escuchar tu voz, para entenderla y para ser cautivados, Señor, por tus hermosas y profundas bellezas de tu naturaleza, Padre. Que esta mañana nuestro corazón quede hinchado de gozo, de entender lo que es tu misericordia y la gracia que no es que tú tienes, que tú eres, Señor, porque todo lo que hemos estado viendo no es algo que tú tienes, sino algo que tú eres, que así apunta tu naturaleza. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas. Pues por un lado yo quiero felicitarlas a todas las que han perseverado hasta este día, octavo jueves. Vamos a extendernos
todavía el siguiente jueves para poder ver los últimos temas. Recordemos que estamos viendo este libro, nos hemos apoyado en él y en algunos otros materiales de A.W. Tozer, el conocimiento del Dios Santo. Y pues bueno, Dios nos ha permitido ir a través de todo el índice. Hoy estaremos viendo Dios es misericordioso y la gracia de Dios, y la próxima semana cerraremos con entender que Dios es amor, Dios es santo y Dios es soberano. Pero bueno, otra recomendación que yo quisiera hacer es este libro, El Padre que yo quiero ser, que yo lo estuve recomendando en el mes de junio, porque nuestra paternidad correcta se basa en el conocimiento correcto de Dios. Es una imitación de nuestro Padre Celestial. Entonces, una vez que hemos podido entender un poco más, de una manera un poco más profunda, y digo un poco más, amigas, porque realmente este curso más que debería llamarse Introducción al conocimiento de nuestro Padre Celestial, realmente es mucho, mucho más profundo. Cada atributo que hemos visto, vamos a tener que dejar muchos de lado, pero bueno, afortunadamente ya el próximo jueves les recomendaré otros materiales si tú quieres andar, otros cursos que podemos encontrar ahora en internet, ¿no? Y que este sea el inicio de una caminata de siempre buscar conocerlo a él. Y bueno, para empezar, vamos a empezar con que Dios es misericordioso. Y quisiera leerles Isaías 61:3 como referencia a lo que vamos a ver esta mañana. Dice, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. La misericordia de Dios, amigas, desciende hasta lo más bajo de nuestra necesidad para darnos precisamente esto: gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Este versículo refleja y habla de una manera profunda de lo que hoy trataremos de entender un poco más acerca de nuestro Dios, de nuestro Padre. ¿Qué es la misericordia? Bueno, es un atributo de Dios. Hemos dicho que los atributos se refieren a la naturaleza de Dios, de cómo es Dios. Los atributos van contestando a nuestra pregunta de qué es Dios, cómo es Dios. Es una energía infinita e inagotable interna de la naturaleza divina que predispone a nuestro Padre, que predispone a Dios a ser activamente compasivo. Yo checaba algunas definiciones de misericordia, tal cual ahí en el diccionario, decía que misericordioso es aquel que se compadece de la mala situación de alguien y actúa en favor de él para ayudarle a aliviar su mala situación. Entonces, la misericordia es lo que predispone a Dios a ser activamente compasivo. No es alguien que como un hombre, ¿no? Como nos podría pasar a nosotros, que nos podemos observar una cosa u otra y nos puede realmente emocionalmente doler, pero pues pasamos de largo. No somos el samaritano que paró, bajó y ayudó. Esa fue una misericordia activa, y esta es la compasión activa de Dios a nuestra vida. También es la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. La misericordia presupone la existencia del pecado, que eso es lo que el pecado, amigas, la transgresión de los límites que Dios ha puesto, es lo que nos lleva a la miseria, es lo que nos lleva al dolor. Nunca en la obediencia va a haber miseria realmente. Aun cuando podamos sufrir, miseria no habrá, pero el pecado es el que clama y por el que nosotros recibimos misericordia, que hoy vamos a ir entendiendo un poco más qué es esto. Otro de los significados es inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior,
sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios hace que no me dé lo que me merezco. ¿Qué me merezco? La semana pasada veíamos en cuanto a que Dios es justo y el justo hace justicia, es que cuando se transgrede Dios un límite, cuando hay pecado, Dios no puede tener por inocente al culpable, porque eso le quitaría la bondad, ¿no? Imagínense un juez que deja en libertad a, al que mató a tu hijo y tú vas a decir, ay, qué bueno es, qué maravilloso. No, o sea, vas a decir, eso lo anula su bondad, ¿no? El no hacer justicia en un caso así. Entonces, la misericordia de Dios hace que Dios no me dé lo que me merezco. Al ser yo una persona pecadora, yo merezco que el justo aplique juicio y haga justicia y que yo pague por lo que hago. Pero la misericordia hace esto, que yo no reciba lo que merezco. Vamos a aclarar algo. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, declaran la misericordia de Dios, porque a veces se piensa que en el Antiguo Testamento se ve a Dios como un Dios con mucha ira, exterminando pueblos, castigador, pero bueno, esto lo pueden pensar, como dice la Escritura, los indoctos e inconstantes. Para el que lee cuidadosamente, al contrario, se va a dar cuenta de cuán misericordioso es. De hecho, esta palabra se aplica 4 veces más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Y bueno, si tú no conoces muy a profundidad la Escritura, pues basta con leer Jueces, ¿no? Una y otra vez ellos merecían ya ser abandonados, de ser dejados en su triste situación, y Dios se compadece activamente y los rescata y vuelve a dar otra oportunidad y los libra de sus enemigos, y todo este círculo que vemos repetirse una y otra vez en Jueces. Ahora, la misericordia de Dios se construye, quiero poner entre comillas, se construye, son palabras humanas para tratar de dar a entender algo que es divino. Ya hablamos de esto en jueves pasados, acerca que tenemos que utilizar, la Escritura utiliza palabras o el hombre para explicar cosas que son muchas veces inexplicables, en el sentido que no hay vocabulario, porque Dios es totalmente diferente a nosotros y a lo creado. Pero digamos así, la bondad y el amor de Dios es la fuente o lo que construye la misericordia de Él. Recordando que la bondad es eso de Dios que desea la felicidad de sus criaturas. Y es esa irresistible urgencia de Dios por otorgar bienaventuranzas. Bienaventuranza se refiere a la palabra Macarios, que es dicha, que es felicidad, es decir, bendecir, hacer bien a su creación. Él se deleita en el deleite de su pueblo. Cuando nosotros estamos gozosos, contentos, felices, Macarios, Él se deleita, está feliz por ello, pero siempre que su pueblo se deleite en Él. Vamos a aclarar, ¿no? Siempre que su pueblo se deleite en Él, en lo que Él es y en lo que Él permite que nos podamos deleitar, ¿no? Y podemos ver esta misericordia tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Es de Génesis a Apocalipsis, Dios es el mismo, amigas. No es más misericordioso aquí que allá, ni más gracioso, lleno de gracia aquí que allá, o más justo aquí que allá. A través de toda la Escritura, Dios es exactamente el mismo, simplemente actúa de diferentes maneras de acuerdo a la necesidad, recordando que Dios es uno, es simple y todo lo que es lo es en su totalidad. Pero podemos ver, por ejemplo, esta escena en el Nuevo Testamento de su compasión activa, de su misericordia, cuando Jesús en Mateo 6, 34 y 37, Él viendo a la gran multitud, tuvo compasión de ellas, porque vio que eran como ovejas sin pastor. Y también
volvió a sentir compasión y fue activa cuando vio que se hacía tarde y tenían hambre, había muy poca comida y hace este milagro de los panes. También podemos ver a través del Evangelio muchísimas escenas de la compasión activa, de esta misericordia de Dios en favor de las criaturas caídas, de las criaturas alejadas de Él. De igual manera en Éxodo, por ejemplo, en Éxodo hay muchísimos ejemplos, pero por traer uno, en Éxodo 2, en el capítulo 2, versículo 23 y 25, dice que y de esta manera, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y acordarse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos una vez más, se utilizan palabras humanas para describir situaciones divinas. Ya vimos que Dios es omnipresente, por supuesto que él no lo enteraron, ¿no? De que estaban sufriendo y pedían de su compasión activa para que lo rescatara. Simplemente se estaba llegando conforme a su sabiduría el momento para que se cumpliera la escritura y fueran rescatados de Egipto y llevados a este peregrinaje a la tierra prometida. Entonces, bueno, podemos tener a través de la escritura muchísimos pasajes donde podemos ver la misericordia y la gracia de Dios continuamente. Tenemos una rara noción de que Dios está mostrando misericordia porque Jesús murió. Pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. No, Jesús murió porque Dios está mostrando misericordia, sino que fue la misericordia de Dios la que llevó a Cristo al Calvario, ¿sí? No que el Calvario nos dio la misericordia. O sea, la misericordia ya estaba y esa compasión activa es la que hace este plan desde que se manifiesta desde Génesis 3, el protoevangelio le llaman, y hay ya un plan activo, una compasión activa para aliviar nuestra situación caída y nuestro dolor, y eso es lo que lleva a Cristo al Calvario, a tomar nuestro lugar. ¿Sí entendemos la diferencia? Ningún atributo es mayor que otro. Esto se refiere, lo vimos junto a la semana pasada, Dios es uno, Dios es simple, pero la misericordia es uno de los atributos que más necesitamos, amigas, por nuestro estado caído. Aún redimidas, seguimos fallando tanto y de tantas maneras. Ahí tenemos a Pablo, ¿no? Diciendo, y yo creo que muchas de nosotras continuamente podemos exclamar de esta manera, como él decía, ¿no? Pobre de mí, ¿quién me librará? Miserable, es más, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición, ¿no? De esta batalla entre la obediencia a Dios o el seguir mis apetitos. Entonces la misericordia, aún siendo redimidas, la necesitamos muchísimo. Cuando venimos a Dios, como les comentaba, nuestra necesidad determina cuáles atributos de Dios celebraremos en ese momento, de acuerdo a la necesidad, a su sabiduría, a sus planes. Él va manifestando uno u otro en menor o mayor grado. Vamos a comprender varias características o cosas acerca de la misericordia. Número 1, la misericordia, vamos a establecer esta verdad que nos muestra la Escritura. La misericordia, amigas, la recibimos todo el tiempo y toda criatura, no solamente sus hijos, toda criatura hecha por el Señor, por el autoexistente, el que trajo origen, recibe la misericordia. Y vemos ahí en el Salmo 145:9 que dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias para con todas sus obras.
Porque podemos tener esa falsa idea que solamente los hijos de Dios recibimos la misericordia de Dios, y no es así, ¿no? Igual veíamos la semana pasada, la bondad la recibimos toda su creación. Claro que los que somos llamados y redimidos la recibimos de una manera más especial y más en pleno, pero toda la creación la recibe. De hecho, si no tuviéramos todo el tiempo la misericordia de Dios compadeciéndose Él y reteniendo el juicio, habríamos perecido hace mucho tiempo, amigas. La raza humana ya no existiría hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que de Adán y Eva y tan se acabó. Si no hubiera operado la misericordia de Dios. Dios retarda la justicia porque tiene misericordia, la retarda, pero no la anula. Ahorita vamos a ver esto y bueno, también ya lo vimos en pleno la semana pasada en cuanto a entender que Dios es justo. Miren, en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda en sus promesas, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente por causa de nosotros, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No es que no vaya, esta misericordia retarda el juicio, pero no quiere decir que no vaya a venir ese momento. La Escritura habla de él claramente, lo vimos la semana pasada, también vimos en Romanos 2:4 este versículo, dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, algo que se hay que aclarar, amigas, que aunque la misericordia es para todos, para toda su creación, la misericordia a los impíos, a los que no son redimidos, a los que no son adoptados como hijos, solo se limita a esta vida presente. Una vez, aunque hemos visto, conforme a la sabiduría, hay veces hay juicio a la vida de los impíos, a los que no buscan a Dios, a los que no son sus hijos, o disciplina a sus hijos. Vendrá el día del juicio final, del tribunal de Cristo, donde realmente se dará justa retribución. Pero en general a toda la creación esta misericordia se limita a los que no van a ser redimidos únicamente por este tiempo. Llegará el momento donde tendrán que rendir cuentas delante del gran trono. Claro que para los predestinados, como les decía, el momento de la redención, ese momento, recuerdan lo que es redimir, la palabra se utilizaba en la antigüedad para el rescate de esclavos. El rescate llegaba a un amo, pagaba un precio y con eso bajaba de la tarima donde ponían a los esclavos en la compra y pagaba por su libertad y podía ser libre. Y eso es lo que, entre otras cosas, hace Dios con nosotros, a los que fuimos redimidos, que se compadeció activamente de nosotros y a través de Cristo hace el pago, nos saca de esclavitud, nos saca de la muerte espiritual, nos trae a vida. Y este es un momento muy claro y específico de recibir su misericordia, de no recibir lo que merecemos, ¿no? A esto podemos llamar misericordia, misericordia soberana, reservada. La misericordia soberana, y ahorita vamos a entender un poco más de esto, es reservada para los herederos de la salvación, que es comunicada a través del pacto que hay en Cristo. Otra cosa, un segundo punto para entender de la misericordia es que Dios la extiende con voluntad soberana. Vamos a entrar en este término y bueno, vamos a ver más en pleno la próxima semana lo que es la soberanía de Dios, pero Romanos 9:15 junto con otros textos nos lo dice muy claramente. En Génesis, de hecho, aquí Romanos 9:15 está citando algo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le pidió que quería verlo más claramente. Al final de este capítulo, en la peña y todo esto que vio las espaldas de Dios, dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca, ¿no? A esto se refiere que la misericordia de Dios se extiende con voluntad
soberana, o sea, de acuerdo a la voluntad del que gobierna. Vamos a puntualizar de nuevo, la misericordia no puede cancelar el juicio, sino mediante la expiación, que quiere decir el castigo que recibe Cristo en vez de nosotros, es cuando la justicia, entendamos, cuando la justicia ve la inequidad, debe haber juicio, pero la misericordia llevó a Cristo a la cruz, ¿sí? Entonces, la justificación significa que la misericordia y la justicia han colaborado a fin de declarar al hombre llamado por Dios sin pecado y sin deuda. ¿Se acuerdan? Platicábamos de este ejemplo del juez que le traen una persona que ha cometido un delito, se establece la multa y este juez resulta que es el padre del multado, va y saca de su cartera, paga, se vuelve a subir al estrado, se pone la toga y declara justificado, que quiere decir no tiene deuda y aparte declarado justo. Entonces, Dios extiende esta misericordia soberana de esta manera, ya llamándole en pleno, se llama justificación, de acuerdo a como Él quiere, a su voluntad, como dijo en Éxodo, tendré misericordia, me compadeceré activamente del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca, de acuerdo a su voluntad. Y bueno, en Romanos 9:23 dice que los hijos de Dios somos llamados vasos de misericordia, estamos llenos de la misericordia de Dios, únicamente por esa razón podemos ser llamados, regenerados, redimidos, salvados y hechas nuevas criaturas. ¿Cuál debe ser mi respuesta a la misericordia de Dios? Pues que debe haber varias, pero principalmente quiero recalcar una esta mañana. Nosotros, los que hemos recibido misericordia, debemos demostrar misericordia. Otra vez, nosotros que hemos recibido la compasión activa de Dios a nuestras vidas para aliviar nuestra mala situación, y lo primero y más claramente es a través de la justificación, de la redención, de la adopción como hijos, no tomando Cristo pagando por nosotros y siendo llamados a reconciliación, recibiendo un trato, no recibiendo lo que merecíamos. Esto tenemos que dar a los demás, día a día, amigas. Yo esta semana que preparaba este estudio, esto es muy práctico. Miren, día a día en la familia, principalmente con los que vivimos cerca, estamos retadas a no pagar mal con mal, ¿no? Que es lo contrario a misericordia. Estamos retadas en todas nuestras relaciones a no darles como les corresponde, sino a tratarlos, ahorita vamos a ver, con gracia, darles un favor no merecido, a no responder, llévate esta idea sencilla esta semana. Si nosotros hemos recibido esta compasión activa de Dios y nos ha librado de la muerte eterna, del castigo eterno que conllevaría todos los actos de injusticia o inequidades que hemos cometido, si Él nos ha librado y al contrario ha actuado en nuestro favor para que nuestra situación sea buena a tal grado que de ser extraños y muertos nos trae a vida y nos adopta como hijos, esto nos tiene que dar la capacidad, amigas, de compadecernos activamente en favor de los demás y no darles lo que se merecen, sino darles gracia. Es el siguiente punto de esta mañana. Dios es gracia. La gracia es algo que Dios es, no es algo que Dios tiene, así como todos los demás atributos. Dios es justo, Dios es inmutable, Dios es autoexistente, todo lo que hemos estado viendo. Y la gracia, de igual manera que la misericordia, se construye, entre comillas, de la bondad y el amor de Dios.
pero vamos definiendo, vamos avanzando en esta idea. ¿Qué es la gracia de Dios? Ok, es la bondad que fluye de Él hacia seres que no la merecen. Esto es lo que hay que subrayar. Es la bondad de Dios hacia seres que no lo merecen, y lo que vamos a subrayar es que no lo merecen. No hemos hecho nada para ganarla, y que al contrario, estos seres, o sea, nosotros tenemos deméritos. O sea, fuera de tener méritos, lo contrario a méritos es deméritos. Entonces, no hemos hecho nada para ganarla, sino al contrario, hemos hecho todo en un momento dado para que esa bondad no la podamos recibir. La bondad de Dios anhela otorgar bienaventuranzas, habíamos dicho, que viene la palabra macario, feliz, dichoso, bendecir, incluso a quienes no la merecen, ¿sí? Sino que tienen un demérito específico, o sea, que están justamente desaprobados. Un demérito específico nos hace justamente desaprobados para recibir un favor. Y esa bienaventuranza, esa bendición que Dios quiere dar, a eso se le llama gracia. Entonces, en este primer bloque quedémonos con esto. No la merecemos, sino que al contrario, fuera de tener méritos, o sea, que hayamos hecho algo como para que Dios actúe en bondad y favor hacia nosotros, al contrario, hemos actuado con demérito, o sea, hemos hecho lo necesario como para que Dios retire esa bondad, pero no la retira, no la da, y eso, amigas, es gracia. Estos dos son aspectos importantes y cimientos de la gracia. Lo primero, amigas, que hay que comprender, y lo más difícil, porque nuestra carne en esto es bárbara, es que Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, amigas. Y este es un punto muy importante, porque tenemos esa sensación humana y de la carne. Y debemos de ser agradecidas, porque todo lo que hemos recibido, recibimos y recibiremos, no lo merecemos. Al contrario, hemos hecho mucho para que sea retirada la bondad de Dios. Pero la gracia hace que esa bondad no sea retirada. Y esto también lo vemos en la vida diaria. Mucha de la frustración, amargura o tristeza que como mujeres, como seres vivimos, es que sentimos que la gente nos debe, ¿no? Tenemos una distorsión a veces de nuestra persona y pensamos que merecemos todo y nos deben todo. Si yo hice esto o yo hice aquello o aquella vez, ¿no? No vemos nuestro demérito, sino vemos nuestros poquitos méritos, y en eso hacemos una deuda muy grande. Y claro, está el otro extremo donde también es inadecuado, ¿no? Donde pensamos que no merecemos nada. Hablo en cuanto a relaciones humanas, pero hablando acerca de la gracia, llevándolo al terreno diario, si entendemos esto de Dios, también debemos llevarlo a nuestras relaciones y dejar de estar frustradas, amargadas o exigentes pensando que merecemos todo. Finalmente de Dios recibimos todo sin merecerlo, y eso nos tiene que capacitar para dar a los demás también un favor no merecido y no estar pensando que nos deben. Pero bueno, siguiendo adelante. Él, nuestro Padre Celestial, Dios, Él por su buena voluntad ha decidido dar pactos y bendiciones. Esa es su bendición, es darnos gracias. Él ha decidido al hombre caído, alejado, muerto espiritualmente, en su sabiduría, en el conocimiento, en su omnisciencia, por su eternidad, sabiendo, vimos que la eternidad es que Dios está presente en todo momento y al mismo tiempo. Sabiendo esta condición del hombre, Él ha decidido hacer pactos, ¿no? Para poder bendecirnos, o sea, aplicar su misericordia. Así que la misericordia me da
no me da, la misericordia me da lo que no merezco. ¿Ok? La misericordia me da lo que no merezco. Y la gracia me da, perdón, ya me hice bolas. Así que la misericordia no me da lo que me merezco. Y la gracia me da lo que no me merezco. Parece un trabalenguas, amigas, pero si logras quedarte con estas dos frases, va a quedar muy claro para ti, para tu vida diaria. Otra vez. Así que la misericordia no me da lo que me merezco. Y la gracia me da lo que no me merezco. Esto anótalo, subráyalo, apréndetelo, porque nos va a ayudar al día a día poder estar agradecidas y estar viendo en pleno y claro el amor de Dios. Y nos va a capacitar también el tener muy clara esto que recibimos de Dios para darlo, porque eso fuimos llamadas, amigas, a reflejarlo a Él. Miren, cuando leemos, pasando a otro punto, cuando leemos en Juan 1:17, leemos esto, que la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, a través de esto que dice Juan, entendemos efectivamente que Cristo es el canal por el cual fluye la gracia. Pero es posible malentender algo, ¿no? Que Moisés solo conocía la ley y que Cristo solo conoce la gracia. Y pensar de esta manera es malinterpretar algo que es importante, ¿no? La ley fue dada por Moisés, pero no quiere decir que Moisés no conoció la gracia, ¿sí me entienden? La ley fue dada por Moisés, pero Moisés y todos los del Antiguo Testamento también experimentaron la gracia de Dios. Podemos ver ahí, bueno, por poner dos pasajes de ejemplo, por ejemplo en Génesis 6:8 dice, cito, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿no? Y fue el que designó para construir el arca a él y a través de Moisés fue bendecida su familia en el diluvio y pudo seguir la raza humana. También, por ejemplo, en Éxodo 33:17 dice, Moisés le dice a Dios cuando le está pidiendo que quiere conocerlo un poco más, cuando, Moisés le dice, por cuanto he hallado gracia en mis ojos, ante tus ojos, y me has conocido por mi nombre. O sea, Moisés sabía que él estaba recibiendo ese favor no merecido, que él no tenía méritos para recibir ese favor. Entonces, no confundamos, la ley fue dada por Moisés, pero no quiere decir que todos los del Antiguo Testamento no conocieron la gracia de Dios. Fueron ellos, también la recibieron, también la recibieron. ¿De qué manera? De hecho, miren, ahorita les voy a decir de qué manera la recibieron. De hecho, se habíamos dicho, en el Antiguo Testamento se habla 4 veces más de misericordia con respecto al Nuevo, pero en el Nuevo se habla 3 veces más de la gracia que en el Antiguo. Pero no quiere decir que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Dios sea el mismo Dios, dando misericordia y dando gracia, puesto que Él es misericordioso y gracioso, ¿no? Atañándolo. Ahora, hay que entender dos importantes verdades. Ahorita vamos a ver cómo los del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia, de la misma manera. Pero antes quisiera establecer dos verdades. Nadie fue, ni será, ni es salvo, sino a través de la gracia. A través de nadie lo merece, al contrario, todos tenemos deméritos, pero Dios por su amor y su bondad da un favor no merecido. Otro punto importante que hay que entender es que la gracia siempre viene por Jesucristo. Y aquí vamos a aclarar, antes de que Cristo viniera al mundo, Dios trató con gracia a la humanidad. ¿De qué manera? Mirando a la encarnación y a la obra redentora de Jesús. La gracia no llegó con el nacimiento de Jesús, sino con el antiguo plan de Dios es que llegó la gracia, ¿no? Este plan no hubiera operado en gracia, si no hubiera operado en gracia Dios,
pues hubiera barrido a la raza humana hace mucho tiempo. El punto que hablábamos también en cuanto a misericordia, les hubiera dado su merecido juicio, castigo, muerte eterna para siempre en esta vida, en la que sigue, sin más, ¿no? Pero esto ha operado aún desde antes. La escritura muestra dos tipos de gracia. Hay gracia común, que también se le puede, algunos teólogos le llaman misericordia, la gracia común, la que es para todos. A lo mejor ahí la podríamos identificar mejor como la misericordia. Y una gracia especial o salvífica, y es de la que vamos a estar hablando ahorita y la que estamos mencionando, es la que viene a través de Cristo. No olvidemos, bueno, gracia común, misericordia, recordando, es la que está operando hacia todos. Es la bondad de Dios, la buena voluntad, la profunda benevolencia de Él hacia su creación. Es esta gracia común o misericordia la que retrasa el juicio, pero no lo anula. Él no deja de ser justo. Ya hemos hablado de esto. Él no deja de ser quien es en su totalidad. No olvidemos que Él actúa en conformidad con la plenitud de su naturaleza simétrica, absoluta, perfecta, está en armonía con todos sus atributos. La justicia no puede nullificar la gracia, ni la gracia, la misericordia, ni la justicia. Todo opera como un ser. Hago mucho énfasis en esto, amigas, porque ya habíamos visto en otros jueves que exaltar ver a Dios no simple, sino como partes, y que una cosa es mayor que otra, es lo que desvía a la iglesia, lo que trae un mal entendimiento y una mala práctica, una mala enseñanza, una mala doctrina, es decir, al creyente. Entonces es muy importante siempre entender esto. Y aparte son preguntas que las personas hacen, si Dios es misericordioso o si Dios es de gracia, porque no todos se salvan, ¿no? De hecho, vamos a hablar de esto. La gracia salvadora salvífica es la que entra en operación por medio de la fe en Jesucristo. Perdón. Y acontece en el nuevo nacimiento. En Él somos justificados, ya entendimos este término. Nosotros nos alejamos en Adán, amigas, pero volvemos en Cristo. Y cuando volvemos como esas hijas pródigas, encontramos que el Padre no ha cambiado. Él es el mismo Padre que era cuando cada hombre se fue por su propio camino. El Padre no ha cambiado. Así, yo creo que esta parábola del hijo pródigo aplica muy bien a esta situación, cuando el hombre cayó en Edén. Pero en Cristo volvemos y el Padre está con los brazos abiertos. Esta es la gracia salvadora. Un favor no merecido, no ganado, que al contrario, alguien que tenía de mérito. Este hijo que pidió la herencia a su padre, se fue, la malgastó, pero un día volvió en sí, regresó a su padre. Él no merecía de ninguna manera que fuera recibido. No había hecho ningún mérito, al contrario, se había portado como un hijo ingrato. Imagínate pedirle a tu padre en vida tu herencia, ¿no? Terrible. Y el padre no solamente lo recibe, él pensaba pues como uno de sus jornaleros, pero no, el padre, por la gracia, por esta bondad, dar un favor no merecido, le dio lo que no, lo trató no como lo que merecía, le pone un anillo, lo viste como hijo del dueño y le da el privilegio y banquete y fiesta, ¿verdad? La gracia dirigida a la criatura que merece castigo, ¿cómo es? Vamos a ver, ¿cómo es? ¿Cómo la podríamos describir? Las características de la gracia de Dios, al verlas ahorita, esto nos debería presentar alabanza a Dios. Esto debería, si permitimos que nuestro corazón realmente lo reciba y lo entienda, nos debería llevar a dar alabanza a Dios, amigas, al entender esta bondad activa y no merecida en nuestra vida. Entonces, lo que hemos dicho, número 1, la gracia, una de las características que quede puntualizada es que no es merecida. Si fuera merecida, entonces ya sería un par, ¿no? Cada aspecto de la salvación es libre,
no la merecemos. Pero de hecho en Efesios dice, por gracia sois salvos. Comprender esto ayuda a la doctrina de la elección. Miren, si me acompañan a Efesios 1:4, vamos a Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice, según nos escogió de antemano en él desde antes de que el mundo fuera establecido para que fuéramos santos e irreprensibles delante de él. Y nos predestinó para él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, hablando de su, según la voluntad soberana, ¿no? Para que sea con el propósito de sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado. Nos eligió para alabanza de su gracia, de esta bondad de Él que Él da a los que tienen demérito, a los que no la merecen. Y bueno, si Él nos eligió, por ejemplo, la postura armeniana dice que el hombre es el que tiene la capacidad de elegir, no que Dios es el que llama y que elige. No ve esta situación de que el hombre está muerto espiritualmente y pues un muerto no puede elegir ni puede ver a Dios, ¿no? Que es una relación espiritual. Si Él nos eligió en base a que sabe que íbamos a hacer, entonces ya no es gracia. O sea, si Él no, ya sería como merecido, ¿no? Tú sí me ibas a elegir, entonces yo en ti aplico esta gracia, ¿no? A través de Cristo. Primero tenemos que considerar la doctrina de la gracia y entonces podremos comprender la doctrina de la elección, ¿no? Entonces esto tiene algo muy práctico que tú lo puedas comprender bien para ti o para explicar a otros, porque esta es una pregunta, este es un tema entre nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Y hay posturas en cuanto a esto diferentes, pero finalmente la Escritura siempre ha revelado que Dios elige, ¿no? Eligió a Abraham y no a su hermano, eligió a Jacob y no a Saúl, eligió a Israel y no a otro pueblo, y así vemos continuamente que Dios elige, aparte que Él lo dice con mucha claridad. Pero bueno, entonces, primer punto acerca de cómo es la gracia. La gracia en primer lugar es inmerecida. Otra característica de la gracia es que la gracia es eterna. ¿Sí? Ya entendimos lo que es eterno. Mire, aquí en 2 de Timoteo 1:9 dice así, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, antes de que existiera algo, que Dios trajera a origen algo, ya existía esta gracia, al igual que la misericordia y al igual que todo lo que Dios es. Un tercer punto de las características de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es eficaz, amigas. En Romanos 8:28 dice que todos los que sabemos que todos los que lo amamos, todas las cosas nos vienen a bien, operan para sus propósitos, ¿no? Debemos esperar, cuando entendemos que el favor de Dios, la bondad de Dios que actúa en favor de nosotros, debemos esperar que lo que Dios inicia lo concluye. Debemos saber que el tipo de cristiano que soy, que cuando soy débil, torpe o aún zarandeado como Pedro lo fue, probado en la fe, esta gracia, este favor, esta bondad aplicada a mi vida es eficaz y va a concluir en mi glorificación. Sí, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos debe de ayudar a no desalentarnos, amigas. A veces podemos pensar que perdemos el favor de Dios, perdemos la comunión, pero no perdemos el favor de Dios. Claro que la falta de comunión obstruye, pero el favor en pleno, pero finalmente el favor de Dios siempre va, la gracia siempre va a estar ahí y debe de animarnos. Miren, el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Esto es gracia. El que nos podamos levantar es Dios operando en nosotros y llevándonos
una y otra vez a donde Él nos quiere llevar, al propósito. Otra característica de la gracia es que la gracia es soberana. Soberana, y vamos a ver más el próximo jueves más claro esto, pero ¿qué quiere decir? Siempre es dispensada de acuerdo a su beneplácito y no por obligación. O sea, no hay nada que pueda obligar a Dios a decidir de una manera u otra, porque si algo lo pudiera obligar sería algo pues más grande por encima de él. Entonces esto hay que entenderlo, y lo vimos en su sabiduría y lo vimos en que es inmutable y en otros aspectos de sus atributos. La gracia de Dios es soberana, ¿no? Él dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca según su voluntad, porque Él es el que gobierna. ¿Y qué podríamos decir? ¿Que Dios es malvado por esto? Porque Él no aplica gracia a todas sus criaturas, solamente a algunos que son llamados, que son escogidos, que son predestinados aún antes de la fundación del mundo. Pero si podemos llegar a pensar que por esto Dios es malvado, pues bueno, creo que nos estamos olvidando que la gracia es un favor no merecido. Es dispensada de acuerdo a su santa voluntad, de acuerdo a sus propósitos santos. De hecho, nadie la merece, nadie debería de esperarla. No sé por qué el ser humano se desespera y entonces dice que Dios es malo porque no le da a todos. Pero aquí hay cosas en misterio en cuanto a cómo a la sabiduría de Dios, amigas. Nosotros tenemos que aceptarla y que Dios nos guarde de llegar a este punto, de dudar de su bondad, de su sabiduría y de todo lo que Él es en cuanto a por qué Él no aplica gracia a todos. Pues no la aplica, ¿verdad? Y de hecho es un favor no merecido, no tendría por qué hacerlo. Lo hace, pero no tendría por qué hacerlo, ¿no? Dios en todo, dice, Dios todo el tiempo en la palabra, bueno, lo que les decía, elige, ¿no? De acuerdo a su soberanía, les decía, escogió a Abraham y no a Nacor, y así vemos a través de mí que Él está constantemente eligiendo, y no por eso Él es malvado. De hecho, es muy malvado siquiera pensar que Él es malvado, y yo espero que después de lo que hemos estado viendo, esta introducción, quiero decir, al conocimiento de Dios, verdaderamente estas dudas, estos pensamientos, estos cuestionamientos que lleguemos a veces a tener, sean borrados, y que cuando presentemos defensa de nuestra fe y vengan estos cuestionamientos, nosotros con humildad, pero con total y absoluta convicción, podamos contestar a estos, y partiendo de esto, gracia es un favor no merecido. Nadie debería de recibirla, nada más por la bondad de Dios es que permite que muchos, porque no son pocos, o sea, que la escritura que son pocos los llamados y los escogidos, finalmente, si lo vemos, somos muchos, somos millones y millones y millones a través de la historia, o sea, que Dios decide otorgar esta gracia. Y aquí tenemos, como les decía, una aplicación muy importante. Esto debe producir alabanza y, ¿saben qué, amigas? Contentamiento. Recibo cada bendición por gracia. A lo mejor tú sientes que Dios te debe, lo que les decía, ¿no? Nos sentimos, ¿por qué no tengo el esposo que quisiera o los hijos que quisiera? Como dice en unas predicaciones David Ormachea, no tengo muchas cosas que quisiera y me siento merecedora, o sea, no lo veo, o sea, veo al revés las cosas. Más bien todo lo que tengo es por su bondad. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? ¿O estás del otro lado del cristal, ¿no? Sintiéndote merecedora, viendo lo que no tienes, sino al contrario, amigas, tenemos que apreciar si hoy tenemos vida, si hoy tenemos cierta salud, si hoy comimos, si tenemos familia, si vivimos en un país con ciertas libertades, todo, 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 todo
es por gracia, no lo merecemos. Y esto tiene que llevarnos a alabanza y contentamiento, amigas. Viendo las cosas desde el cristal adecuado, tiene que llevarnos a contentamiento y gratitud, ¿no? Por último, de estas características es que la gracia es justa. ¿Sí? La gracia no puede cumplirse atropellando, pasando por inocente al culpable. La gracia es justa, presupone esto, ¿no? Que a los que tienen deméritos se le da, pero se le da porque Cristo en la cruz hace posible este puente. Esto nos lleva a ver a la gracia cristocéntricamente, ¿sí? Cristo está al centro de la gracia. Toda la gracia está basada siempre en Jesús y la obra que Él vino a hacer. Por eso podemos ser receptáculos de su bondad y de favor no merecido. Otro punto, esto bueno ya lo hemos estado hablando bastante hoy, un sexto punto acerca de las características de la gracia es que la gracia es teleológica. ¿Qué queremos decir con esto? Que la gracia tiene un fin y un propósito. Y es restaurar la unión y la comunión del hombre con Dios. Esta comunión que perdimos en el Edén, esta gracia restaura al caído, esta gracia hace bien a los que han fallado en el blanco, a los que pecan, restaurándolos por la eternidad. No solamente por un tiempo, por un lapso, por este peregrinaje, sino es una gracia total y absoluta. Trae una restauración de comunión por la eternidad, para siempre y por siempre, por los siglos, ¿no? Y la vamos a disfrutar esta gracia eternamente. Es tan abundante su gracia que no nos las da en una parte, en una porción, sino nos la da de esta manera, eternamente. Ya entendimos un poco acerca de lo que es eternamente. Entonces, bueno, pues este día nos estamos quedando con la misericordia, que es esa compasión activa de Dios a nuestra vida y que hace que retenga el castigo que mereceríamos, aunque no va a nulificar el juicio. Los que hemos sido llamadas estamos ya justificadas. La gracia nos dice que recibo algo día a día y eternamente que no merezco, que no hay ningún mérito para que yo lo merezca, sino al contrario, he hecho cosas que deberían de quitarme ese favor, esa benevolencia de Dios en mi vida. Recordemos que la misericordia, entender que soy vaso de misericordia, que he recibido esta bondad y amor de Dios, me debe de llevar a darla diariamente a los demás. Es algo muy práctico, amigas, porque y me debe llevar a ver todo lo que la recibo yo diariamente. Si Dios me tratara como me merezco, amigas, si a cada una nos tratara realmente como nos merecemos, si Él aplicara su justicia sin que existiera su misericordia, pues no estaríamos. La gracia tiene que llevarme a ser agradecida, a tener contentamiento, y esto debe de traer gozo. Si a través de la gracia yo voy a poder disfrutar todas las bondades, todas las cosas que yo recibo de Dios y que no debería de recibir. Y pues lo primero que recibimos y lo más grande es precisamente esta reconciliación a través de Cristo. Y bueno, pues quedamos despedidas. Que tengan una semana llena de misericordia y de gracia, y estaremos aquí la próxima semana para ver el final de esta serie, viendo y entendiendo esta doctrina, este atributo que Dios es amor, que actualmente es algo que se malentiende muchísimo y las iglesias se han desviado de esto. Lo hablaremos la próxima semana, que Dios es santo y Dios es soberano. Y pues un abrazo, estamos despedidas y aquí nos veremos próximo jueves 8:45.
Bye bye.